Dios les bendiga, amados. Espero que se encuentren bien. Y aquí, pues, siempre dándole la bienvenida a nuestro canal Vida para Ti. Un canal que siempre confiamos en que sea de bendición a sus vidas. Así que todos aquellos que por primera vez entran a nuestro canal, le damos la bienvenida y confiamos en que siempre la palabra sea de bendición para sus vidas. Hoy vamos a estar hablando acerca de el siguiente tema. No hay seguridad alguna para aquellos que rechazan la palabra de Dios. Es triste, pero es una realidad de la cual yo quiero hablar en este día, de tal manera que podamos aprender de la historia, aprender de las experiencias vividas en otros tiempos, de las experiencias vividas de tal manera que podamos aprender. Por más que se diga, no se aprende por cabeza ajena, yo voy a seguir confiando y teniendo la esperanza de que eso no acontezca en tu vida. Sino por el contrario, te invito a que te quedes aquí conmigo y puedas darte un tiempito para que escuches este mensaje, esta palabra, y confío en que a través de ella puedas tú aprender de las experiencias vividas a través de estos relatos que te voy a compartir. Y hoy esto no se cumple en ti, sino por el contrario, puedas tener seguridad, puedas tener paz en medio de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos donde hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre, como mismo dijo Jesús, rumores de guerra, enfermedades. Parece que lo que nos rodea son malas noticias. ¿Y dónde encontrar dirección? Siempre en la palabra de Dios. Es ella la que nos muestra el camino, es ella la que nos da paz, la que nos da esa seguridad y esa quietud a pesar de lo que estemos escuchando y viviendo en medio de estos tiempos. Como te digo, tiempos, y estamos todos testigos, ¿verdad? Tiempos de crisis económica, política, religiosa, en fin, que es un peligro tomar decisiones en medio de estos tiempos, decisiones bajo temor, decisiones bajo la ansiedad, bajo la incertidumbre. Es tan importante que en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, porque no importa lo que esté ocurriendo allá en Europa o en Oriente, somos alcanzados de alguna manera. Y debemos procurar tomar decisiones correctas. Yo sé que como a mí te debe estar sucediendo muchas preguntas que vienen. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Todo eso ocurre. Y somos testigos hoy de, bendito Dios, cuántos están saliendo de sus países buscando un mejor futuro, buscando alternativas de mejor situación de vida para ellos y los suyos. Y no podemos juzgar a nadie. Son tiempos que estamos viviendo y que a cualquiera de nosotros nos puede acontecer lo mismo. Llegar tiempos de mayor crisis a nuestra nación, a nuestra vida, y en medio de esa crisis poder nosotros detenernos y buscar el mejor consejo de parte de Dios. Eso es lo ideal.
Pero sucede que muchas veces en medio de la crisis tomamos decisiones a veces que no son las mejores. Y hoy aprendamos entonces a través de estas historias que vamos a estar releyendo, que podemos aprender de los errores cometidos y también de los aciertos de otros, de tal manera que podamos hacer de esta palabra una realidad en nuestra vida y aplicarla a nuestro aquí y ahora y a lo que vendrá, porque estamos en tiempos de mucha incertidumbre, hablando humanamente, tiempos en que cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, para aquellos que nuestra vida está en las manos de Dios, debemos movernos en otra esfera de paz, de tranquilidad. Y es por eso que te invito a que me acompañes y confiando en que yo pueda traer a través de la palabra de Dios paz a tu vida, respuestas a tu vida, y que con la ayuda de Dios tú puedas mantenerte en este tiempo en un estado mental, emocional, equilibrado, saludable y sobre todo en la paz de Dios. Hoy quiero hablarte acerca, como te dije, no podemos tener seguridad cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. En otras palabras, donde único nosotros nos sentimos seguros de que vamos por el camino correcto, de que hemos tomado la mejor decisión, aunque tal vez las circunstancias que nos rodeen no sean las mejores, aunque los hechos hablen de que tal vez no es la realidad, pero cuando tenemos la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios, no confiamos en las circunstancias, sino en el Dios que promete estar con nosotros en medio de esa circunstancia. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que podamos tener esa certeza de que Dios está en el asunto, en la situación que estemos enfrentando. Porque de alguna manera, cualquier circunstancia en nuestra vida adversa puede llegar. Y eso no debe a nosotros desenfocarnos, sino por el contrario, saber que Dios nos puede ayudar en medio de esa circunstancia de vida. Entonces, en el capítulo 42 de Jeremías, lee el texto de la siguiente manera. Por favor, Jeremías, atiéndenos y pídele a Dios por todos nosotros. Tú bien sabes que antes éramos muchos, pero ahora solo quedamos muy pocos. Pídele a Dios que nos diga a dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. Aquí tenemos al profeta Jeremías recibiendo a un grupo de judíos que le estaban pidiendo que orara por ellos a Dios, porque tenían necesidad de saber qué hacer y hacia dónde ir. Tal vez esa sea tu necesidad en este momento en tu vida, que no sabes qué hacer ni hacia dónde ir. Y ellos vienen donde el profeta de Dios. Ahora, para ir entendiendo lo que está aconteciendo, vamos a dar un breve repaso. ¿Quién era Jeremías? Para aquellos que no conocen de la historia de Israel. Jeremías era un profeta. Su familia era una familia de sacerdotes, hijo de Hilcías, y vivía en el pueblo de Anatot, en la ciudad de Judá.
Nació para el año 650 y falleció en el 585. Vivió aproximadamente 65 años, así que murió joven prácticamente. Y Jeremías fue un profeta que Dios usó específicamente en una etapa de la historia de Israel, donde primeramente Israel, como aquellos que conocen, estaba ya dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, donde la capital era Samaria, y en el reino del sur, donde la capital era Jerusalén. Ya Jeremías, en este contexto que estoy hablándole, Jeremías ya sabía que el reino del norte había caído bajo el imperio de Babilonia. Y ahora Jeremías se encontraba entre saber que el reino del norte había caído ya bajo el imperio enemigo y estaba también siendo testigo de las amenazas de este imperio para también asediar al reino del sur, que era Judá. Así que en ese interín de la historia se encontraba Jeremías. Y Jeremías tenía un mensaje profético, un mensaje de parte de Dios, donde le decía al pueblo de Judá que lo mismo le iba a acontecer como le aconteció en el 721 al reino del norte. Lo mismo le iba a acontecer a ellos si no se arrepentían. Iban también a ser asediados, sometidos bajo el imperio del enemigo. Y por años Jeremías estuvo advirtiendo, hablándole a Judá y haciéndole referencia de lo que le había acontecido al reino del norte. Y Jeremías, por ser fiel al mensaje de Dios, los del reino del sur se creían que él era un espía del imperio de Babilonia y que estaba como a favor del enemigo y en contra de ellos, porque todo lo que le decía a ellos no le agradaba y desconfiaban de Jeremías. Y Jeremías sufrió mucho a causa del mensaje que Dios le dio para que llevara a su pueblo, que era un mensaje de advertencia. Y muchas veces nos sucede que Dios trae un mensaje a nuestra vida y en lugar de tomarlo para bien, en lugar de tomarlo con un corazón de humildad y de agradecimiento por la fidelidad y el amor de Dios, nos enojamos. Tomamos una actitud a la defensiva, de desconfianza, de enojo. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios trae una palabra para tu vida? Cuando Dios te da un consejo que es para tu bien, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú lo tomas? Muchas veces, como lo que nos dicen no nos agrada, arremetemos contra el mensajero de Dios o contra la palabra de Dios misma. Y hoy somos testigos de cómo muchos hasta están quitando textos bíblicos que los confronta con su realidad de vida pecaminosa. Y en lugar de reconocer su condición delante de Dios, deciden entonces arrancar esa hoja de las Sagradas Escrituras para así poder vivir en paz la vida que han elegido. Otros, por el contrario, se hacen de oídos sordos al mensaje, al consejo de amor, porque Dios cuando nos ama, nos habla aquello que necesitamos escuchar, no lo que queremos, porque nos ama y sabe que exactamente tú y yo necesitamos escuchar
para que nuestra vida se enderezca, para que encontremos el camino de paz y de reposo que tanto anhelamos. ¿Cuál es tu actitud? Qué importante es que tengamos la actitud correcta. Y Jeremías lamentablemente fue malinterpretado por el pueblo de Dios, porque no querían escuchar lo que Dios decía a través de su profeta. Entonces, aquí vamos a seguir haciendo un leve recuento para poder llegar a este capítulo y poder comprender por qué ellos llegan a esta situación y qué sucede más adelante. Dice la historia que Jeremías, como ya te dije, vivió siendo testigo de la condición de dureza en la que se encontraba el pueblo. En una dureza de incredulidad, de idolatría, de desobediencia a los estatutos de Dios. Y por más que Dios les advirtió y los llamaba a que se volvieran a Él, no escucharon el mensaje de Dios. Y Dios les advirtió y les dijo: vuelvan a mí para que todo les vaya bien. Yo estaré con ustedes, los guiaré, los guardaré, los protegeré del enemigo. Estaré en favor suyo. Pero el pueblo se hizo de oídos sordos. Y Jeremías, guiado por Dios, les advirtió de lo que les iba a suceder, de las consecuencias que vendrían a causa de su dureza. Y en lugar de ser sensibles a la voz de Dios, porque no se trataba de Jeremías, sino de la voz de Dios. Como hoy, en este momento que tú me escuchas, mi amado, no se trata de mí. No, yo como Jeremías, mensajera de Dios, para traer bendición a tu vida, para traer una respuesta a tu condición. Así que no se trata de mí, sino de que Dios, en su amor y en su misericordia, ha visto tu condición, ha escuchado tu clamor y pone en nosotros sus mensajeros la palabra que necesitan escuchar. Aquella palabra que va a traer salud a tu vida emocional, física, espiritual. Aquella palabra que va a traer gozo, paz, alegría, consuelo, esperanza, vida. Así que no se trata de mí, como tampoco se trató allí de Jeremías. Pero el pueblo no lo entendió. No lo entendía. Solamente reconocían que era palabra de Dios y que era su mensajero cuando hablaba conforme a lo que ellos querían escuchar. Qué peligro, amado, cuando condicionamos la voz de Dios solamente para aquellos que queremos escuchar. Entonces, Jeremías se movió dentro de un contexto histórico muy difícil, de mucho peligro, de mucho cuestionamiento, de mucha duda, dureza, incredulidad, de mucho peligro, donde fue malinterpretado, acusado, juzgado. Pero Jeremías se mantuvo fiel a la palabra de Dios. No la cambió. No la cambió a pesar de que el pueblo no la recibía. A pesar de que el pueblo resistía la voz de Dios. También es una gran enseñanza para nosotros
los mensajeros de Dios en este tiempo, a permanecer íntegros en la palabra de Dios, a seguir fieles al mensaje de Dios en estos tiempos. Porque en aquellos tiempos habían unas situaciones muy particulares que alejaban al pueblo del mensaje verdadero de Dios. No querían escucharlo. Ellos querían solamente que sus necesidades fueran satisfechas. Necesidades de seguridad, de alimento. Y sin embargo, era ese mismo Dios el que los sustentó desde que los sacó de Egipto. Pero se les olvidó, como muchas veces se nos olvida a nosotros, las misericordias de Dios. Hoy también nosotros, los mensajeros de Dios, tenemos que permanecer íntegros a esta palabra, aún ante un pueblo que no quiere escuchar el único mensaje que hay, el mensaje de la cruz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de abandonar el pecado y vivir una vida consagrada para Dios. Tristemente hoy, mucho pueblo no quiere ese mensaje. Hoy mucho pueblo no quiere el mensaje de la cruz. Simplemente quieren pasar el mejor tiempo posible aquí terrenal sin padecimiento, sin cruz. Y eso es un gran peligro cuando al evangelio le quitamos la cruz. Pues fue allí donde precisamente Cristo venció el poder de la muerte y del pecado. Así que también Dios nos exhorta a nosotros, a todos sus mensajeros, a ser fieles a su palabra, a ser íntegros en su palabra, porque siempre hay un remanente fiel que permanece por encima de las circunstancias. Bendito sea Jesús. Entonces, aquello que Jeremías profetizó aconteció. Y ya en el capítulo 39, para llegar al 42, mis amados, el rey de Babilonia y sus soldados, asimismo, rodearon a Jerusalén. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor, con sus ejércitos, la rodeó, la sitió. Tristemente, los egipcios no rescataron a Judá como ellos pensaron, ni tampoco el Señor, como muchas veces milagrosamente obró en tiempo de los asirios. En esta ocasión se cumplió lo que Dios les advirtió. Si no se arrepienten, si no se tornan a mí, caerán bajo las manos del opresor, caerán bajo el yugo de la esclavitud. Y ese mensaje hoy sigue vigente para nosotros en este tiempo, dentro de otro contexto histórico, pero sigue vigente, donde si hoy no nos arrepentimos y no nos atornamos a Dios, aquellos seguirán bajo el yugo del opresor, bajo el yugo de la esclavitud y del pecado, participando entonces luego de aquel juicio final que profetizó nuestro Señor Jesucristo. Así que este mensaje sigue siendo pertinente en medio de este tiempo, aunque sea otro contexto de la historia. Dice también la Escritura que luego que fueron ellos sitiados, como el profeta así lo anunció, tristemente, cada profecía que Dios declaró a través de su profeta Jeremías se cumplió.
Y vamos viendo cómo capítulo tras capítulo el reino de Judá fue siendo sometido. De una manera bien humillante, de una manera bien triste y vergonzosa. ¿Cuánto tiempo Dios le estuvo avisando y advirtiendo a este pueblo que se cuidaran del pecado, que obedecieran sus mandamientos? Porque eso abre puertas al enemigo. ¿Cuánto tiempo Dios le fue advirtiendo y se hicieron de oídos sordos? ¿Cuánto tiempo, mi amado, Dios viene advirtiéndote a ti de que te apartes de ese pecado, de que dejes de hacer esto, de que no hagas lo otro? ¿Y sabes por qué Dios te lo dice? Porque te ama. A Dios le dolía ver a su pueblo en esa condición, porque sabía, Dios es un Dios omnisciente. Él sabía lo que iba a acontecer y se lo explicaba a través del profeta. Y ellos lo que pensaban era que el profeta la tenía contra ellos y que lo que estaba haciendo era ayudándolo a los babilonios. Porque es que el pecado nos ciega, nos endurece y no nos permite ver el amor y la misericordia de Dios. Y entre más nos endurecemos, entre más rechazamos esa misericordia de Dios, menos somos capaces de discernir su voz y terminamos confundiéndola y tomando el camino equivocado. Pero hay esperanza para ti hoy. Esta palabra Dios la trae porque todavía hay esperanza para ti. Todavía hay tiempo de que retomes tu paso. Y como dice la Escritura, si oyes hoy la voz de Dios, no la rechaces, mi amor. Porque Dios que te ama, Dios que conoce todo, Él sabe por qué está trayendo esta palabra a tu vida. Como sabía cuando le decía al pueblo, dejen de pecar, no le sigan dando lugar al diablo, no endurezcan su corazón, porque es que lo que les va a venir, yo quiero evitárselo. Es que lo que les va a venir los va a poner en una condición tan miserable que yo no quiero verlos así, porque yo los amo. Y siempre que Dios nos trae una palabra de advertencia, siempre que Dios nos amonesta, es porque nos ama. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos van por un mal camino, le decimos, mi amor, por ahí no es. No, y nos resistimos. Y si tenemos que castigarlos, los castigamos con tal de que no caigan en mal camino. Imagínense, y esto como dice la palabra, y eso que nosotros somos malos. Pero Dios que es santo, perfecto, cuando nos trae una palabra de aviso, de amonestación, porque nos ama. Y como padre, lo menos que quiere ver es a sus hijos en una condición como la que cayó su pueblo. ¿Y cuánto le dolió eso a Dios? ¿Cuánto tiempo avisándole? ¿Cuántas misericordias? ¿Cuántos profetas? Y no hubo manera de evitarlo. De evitarlo. Ya en el capítulo 41 el rey Sedequías terminó viendo con sus ojitos cómo masacraban a sus hijos. Los mataron a todos. Y luego a él le sacaron los ojos. Quedó en una condición totalmente de humillación.
porque tampoco reconoció el día de la visitación de Dios. Dios quiso liberar a sus hijos de los peligros que venían. Y su padre tampoco fue sensible a la voz de Dios. Como hoy también, cuánto Dios está hablando y sigue hablando a los padres para que se tornen a Dios y así libren a sus hijos de los peligros en los que estamos enfrentando hoy. Para que los metan debajo de las alas del Omnipotente y sean protegidos del maligno. Pero como Sedequías no escuchó a Dios y fue testigo de la muerte de cada uno de sus hijos, y luego él también cayó. Y así, capítulo por capítulo, vamos viendo la decadencia de esta nación. A tal punto que no había ley, no había orden. Era un caos total, social, político, religioso. No se podía confiar en nadie. Estaban aterrados, buscando dónde esconderse. Hasta pensaban, vámonos para Egipto. Porque aquí no hay paz, aquí no hay seguridad. Para Egipto. Cuando Egipto simboliza el mundo. De donde Dios lo sacó primeramente a este pueblo. De la esclavitud. De la opresión. En medio del caos, de la crisis, volvamos a Egipto. Perdimos como la capacidad de razonar cuando estamos en medio de la crisis. Qué peligro es tomar decisiones en medio de crisis. Procuremos no tomar decisiones cuando estamos en crisis. Es el momento de buscar el rostro de Dios y buscar el consejo y la dirección de Dios. Porque las emociones, los sentimientos nos engañan. En medio de todo este caos, llegan entonces donde el profeta Jeremías, capítulo 42 que te leí. Por favor, Jeremías, pídele a Dios. ¿Por qué fueron donde el profeta? No tenían una relación íntima con Dios. Como muchas veces hoy sucede, que hay mucho pueblo de Dios, hay muchas vidas que no tienen una relación con Dios ni buscan de Dios. Cuando llega la crisis, en medio de esa crisis, de esa ansiedad, allí buscando profecía, allí buscando palabra profética, y se meten en cualquier lugar que dice que es cristiano, y ahí reciben una palabra y que de Dios, en medio de su desesperación. Porque como no hay comunión con Dios, como no hay intimidad con Dios, en medio de su crisis, cualquier palabra es buena, después que diga que es de Dios. Y por eso este pueblo también fue engañado, porque no escuchó al verdadero profeta de Dios, sino que se dejó llevar por los falsos profetas, que le prometían que todo iba a ir bien, tranquilo, no se preocupen, ese Jeremías es exagerado, ese Jeremías lo que quiere es el mal para ustedes. Y precisamente aquel profeta que les habló lo que ellos no querían escuchar era la voz de Dios. Y en medio de la crisis y que se cumplió lo que Dios le habló, entonces buscaron al profeta. Jeremías, por favor, pídele a Dios. Porque ¿sabe qué?
en lo más profundo de su ser. Aunque no lo resistían, aunque no les caía bien porque le hablaba la verdad, en lo más profundo de su ser sabían que era un siervo de Dios. ¿A Dios por qué lo buscaron en medio de su crisis? ¿Por qué no se fueron donde los profetas falsos? ¿Por qué no se fueron donde los profetas falsos a buscar palabra en medio de la crisis? Y fueron donde Jeremías. Porque ellos sabían que aquel era el siervo de Dios. Lo que pasa, el orgullo, reconocerlo, estaba difícil. Pero en medio de la crisis, vamos a ir donde el profeta a ver qué nos dice. Y como Dios no puede ser engañado, mis amores, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención de tu corazón cuando vienes buscando, dice, que palabra de Dios. Donde no se sabe de ti ni nada y de momento quieres palabra de Dios. Y allá van donde el profeta, ahora era profeta de Dios. Por favor, Jeremías, pídele a Dios, por favor, que les diga qué hacer, a dónde ir. Pareciera que estaban totalmente dispuestos ahora a obedecer. Lo que Dios les dijo hace mucho tiempo que hicieran, no lo quisieron hacer. Ahora estaban dispuestos. Pero vamos a ver si realmente estaban dispuestos. Y Jeremías, como profeta de Dios, los escuchó. Porque él sabía que esto era un asunto entre Dios y su pueblo, no tenía nada que ver. Él era simplemente un instrumento de Dios. Y dice, está bien, voy a rogarle a Dios por ustedes. Denme tiempo. Denme tiempo. Y ellos le dicen, escuche bien. Escuche bien. Haremos todo lo que Dios nos mande hacer. Nos guste o no nos guste. Ponemos a Dios como testigo fiel y verdadero de que cumpliremos nuestra promesa. Si le obedecemos, estamos seguros de que nos irá bien. O sea, ellos estaban dispuestos a todo. No importa lo que Dios diga. Nos guste o no nos guste. ¿Y sabe qué? Como Dios no puede ser burlado. El profeta, pues yo voy a orar. 10 días se tardó el profeta. 10 días. Para que tuvieran claro que esto no es un asunto de Jeremías, de que él hablaba cuando él quería. Él tenía que esperar que le llegara palabra de Dios, para que tuvieran la certeza de que esa palabra venía de parte de Dios. Vamos a hacer lo que Dios diga. Lo que Dios diga. Ay, así mismito viene muchas veces. Pastora, vamos a orar. Deme el consejo que yo. Y cuando Dios viene y le trae la palabra y le da el consejo, entonces dice, Dios les dijo, mire la respuesta. Dios me manda a decirle, Dios, para que tengan claro que el asunto no es con Jeremías, que se queden a vivir en Babilonia. Y les promete que no volverá a destruirlos, sino que los bendecirá. No tengan miedo del rey de Babilonia. Pueden estar seguros de que el Dios de Israel va a protegerlos y salvarlos del poder del rey. Dios tendrá compasión de ustedes y hará que también el rey de Babilonia los trate bien y les permita volver. Ahora, si ustedes se van para Egipto, no la van a pasar bien. Si se van para Egipto, allá lo que le va a pasar es hambre, espada y pestilencia. Mejor quédense aquí en Babilonia, donde están. Aunque está sitiada Judá por Babilonia, Dios los va a poner en gracia, los va a cuidar de manos del imperio
va a estar con ustedes y los va a ayudar a volver a Jerusalén. Qué tremendo. Qué cosa más hermosa. Ellos pidieron palabra y Dios le dijo. Ahora, vamos a ver la reacción de ellos. Jeremías, tú nos dices que no vayamos a Egipto, pero Dios no te mandó a decirnos eso. A la verdad que el ser humano es algo tremendo, ¿verdad? Fíjese bien, Jeremías comienza diciéndole, el Dios Todopoderoso me manda a decirles. Y miren cómo ellos le responden, Jeremías, tú eres el que estás diciéndonos eso, no es Dios. No, no es Dios. Eres un mentiroso. Como Jeremías no le habló lo que ellos querían escuchar, entonces Dios no habló. Porque así era este pueblo. Cuando Dios hablaba lo que ellos no querían, no, ese no es el profeta de Dios, no. ¿Y sabe qué hicieron? Endurecieron su corazón y se fueron para Egipto. Se llevaron los hijos, las niñas, los soldados. Mire, allí no quedó nadie. Todos se fueron para Egipto. Y tal como Dios le dijo, así aconteció. Egipto también fue que, ay bendito Dios, alcanzado también por los juicios de Dios. La espada, el hambre, la enfermedad, alcanzó a este pueblo. Dios les había dicho, quédense en Babilonia, yo los cuido, yo los protejo, tranquilo, que yo los voy a cuidar de manos del enemigo. Y en su tiempo yo los voy a hacer volver. Fíjese que Dios se movió a misericordia y aunque estaban en juicio bajo la mano de Dios, por causa de su dureza, por causa de la oración de Jeremías, Dios se mueve a misericordia y le dice, mira, está bien, voy a detener el juicio aquí, voy a tenerles misericordia, los voy a poner en gracia y en el tiempo señalado los vuelvo a Jerusalén. ¡Qué hermoso! Ah, pero eso no era lo que ellos querían. No. Eso no era lo que ellos querían. Y como no era lo que ellos querían, se hicieron de oídos sordos. No recibieron esa misericordia de Dios. Como no es como yo quiero. Porque nos metemos cosas en el corazón. Y como no es como yo quiero, entonces no es palabra de Dios. Dios no existe. Porque no hace lo que yo quiero. Dios no es bueno porque no me ayudó. Y así condicionamos nuestra fidelidad a Dios. Si hace lo que yo quiero. Bendito sea Jesús. Ellos querían saber qué hacer y hacia dónde ir. Pero ya habían determinado en su corazón ir a Egipto. Muchas veces nos pasa lo mismo. Hemos ya determinado, hemos ya tomado decisiones en nuestro corazón. Por eso la palabra que Dios nos da, no la recibimos. No la recibimos. Porque es que para que la palabra de Dios sea recibida, ese terreno, o sea, ese corazón tiene que estar sensible y dispuesto a obedecer el consejo de Dios. Y tiene que confiar en que lo que Dios dice es para su bien. Cuando no hay un corazón en esa condición, la palabra no penetra, no recibe. Por eso hay veces personas, pero es que, y escuchan mensajes, y mensaje viene, y mensaje va, y van a culto aquí, y culto allá, y ahora más que hay tanto mensaje, y sin embargo su vida no prospera. Y están en la misma condición todo el tiempo. Porque ya están determinados en su corazón, y van más lejos. Hacen como este pueblo, se buscan profetas
que afirme lo que ya tienen en su corazón. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro cuando endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios! ¿Y sabe qué? Más adelante nosotros en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús llorando por Jerusalén, lamentándose. En el Lucas capítulo 13 vemos que llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces quiso protegerlos, cuidarlos, hacerlos pueblo de Dios? Y como este pueblo en Judá con el profeta Jeremías, este mismo pueblo en otro contexto histórico, donde ahora tenían al Salvador del mundo de frente para traerle un mensaje de esperanza, de vida y de paz, tampoco lo recibieron. ¿Por qué? Porque también se habían metido en su corazón un tipo de Mesías. Cuán engañoso es el corazón, mis amados. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios. Allá se habían metido. Nos vamos para Egipto. En Egipto vamos a estar mejor. Aquí, este no puede ser el Mesías. No. Los profetas hablaron de un Mesías, pero no este tipo de Mesías. Esperaban un Mesías majestuoso, bien pomposo, poderoso, vestido olvídese, una corona con unas piedras hermosas. Me imagino esa capa. Pero este no puede ser Mesías. Este es el hijo de José el carpintero. ¿Qué se cree este? Lo tuvieron de frente y no lo vieron. Y por más que Jesús trató, no hubo manera. No hubo manera. No hubo manera con el pueblo. No lo reconocieron. Y en el capítulo 19 encontramos el segundo lamento de Jesús por Jerusalén. Ay, hermano, y estas palabras de Jesús. Mira, cuando yo la lea, ten por cierto que ese mismo lamento ahora mismo es el que Él siente por tu condición. ¿Cómo me gustaría que hoy pudieras entender lo que significa vivir en paz? Te lo estoy poniendo en primera persona para que hagas esa palabra tuya de parte de Jesús. Jesús vio la condición de Jerusalén. La condición. Y como Jeremías, que Dios le reveló lo que le vendría a Jerusalén por causa de su dureza, que terminarían siendo esclavos y sometidos por el imperio. Y no tan solo por el imperio babilónico, eso fue de imperio tras imperio, y aquí estaba sometido el imperio romano. La historia no terminaba, ni aún termina para el pueblo de Israel, por no haber sido sensible a la voz de Dios. Y Jesús se dolió, como se duele hoy por cada vida, por cada alma que no logra comprender cuánto Dios le ama, que no logra comprender lo bien que sería para ti, para los tuyos, si vivieras tomado de la mano de Él. Uno sufre, uno como ministro de Dios, sufre al ver la condición
de muchas ovejas que por causa de su dureza enfrentan las consecuencias y no ha habido manera. Uno como Jeremías le ha querido decir qué hacer y a dónde ir y se han hecho de oídos sordos. A uno le duele ver cuántas vidas hoy están en una condición de vida miserable, en tinieblas, en oscuridad, en desesperanza. Y Jesús dijo, ¿cómo me gustaría? Es que cómo me gustaría a mí que tú puedas entender lo que significa vivir en paz con tu Creador. Cómo me gustaría que tú lo entiendas por tu bien, que tú puedas entender que Dios es el que te ama, que Satanás te aborrece, que te hace creer que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios ha traído la maldad, que Dios no ama a los niños, que Dios permite tanto dolor y te sigue metiendo todo eso en tu mente y te pone contra Dios, te aleja de Dios, te hace creer que lo importante en este mundo es afanarse por las cosas que perecen. ¿Por qué tú crees, mi amado, que una de las tentaciones que le puso el enemigo a Jesucristo fue el pan, lo material, para desviarlo de la voluntad de Dios? ¿Cuántas vidas hoy viven afanadas por lo material y han descuidado lo más importante, la vida espiritual, la esencia, la sustancia, lo que realmente es eterno? Porque hoy tú te mueres, mi amor, y como en la parábola, lo que tienes ahí guardado en el banco, esa casa majestuosa, ese carro último modelo, esa ropa de marca, todo eso por lo que te afanas, esas prendas costosas, ese cuerpo que quieres perfecto, todo eso quedará en el olvido. Afanarte tanto, ¿para qué? Si todo ha de perecer. Y nos ha hecho creer cuántas vidas, 2 trabajos, no tienen tiempo para buscar de Dios. No tienen tiempo para estudiar la palabra, ni para orar, ni para llevar a sus hijos al templo. No tienen tiempo para nada. Todo es para lo material, para la diversión, para el entretenimiento. El enemigo les ha hecho creer eso. La segunda tentación, poder. Y fama. Esas tentaciones, la fama, el poder. Lo material, la fama, el poder. Las 3 tentaciones que el diablo quiso desenfocar a Jesús del camino correcto. Las sigue utilizando en tu vida y en la mía. Buscando reconocimiento, buscando aceptación. Nos alejamos del camino correcto porque no queremos que nos identifiquen con el cristianismo. No queremos que nos identifiquen con esos locos. Queremos fama, queremos aceptación del mundo. Queremos poder y nos desviamos del camino de la verdad. Porque solamente en Cristo hay poder y allá nos vamos tras otras filosofías huecas. Somos tentados como el Maestro y Él nos enseñó que podemos vencer como Él lo venció. Y aquí estaba Jesús llorando. Se dolía. Llegará el momento
en que ustedes se glorían, en este templo majestuoso, en aquello que es su orgullo como pueblo. Sí, porque ese templo que edificó Salomón y que fue destruido en el 587 a.C. por el imperio babilónico, y que luego fue reconstruido en el tiempo de los persas, y allá Zorobabel y Esdras fueron parte de toda esa reconstrucción. Luego Herodes tomó 80 años para reconstruirlo, pero de una manera majestuosa. Era la envidia ese templo. Y 7 años de ser destruido fue que lo terminó Herodes. Y ese era el orgullo de ese pueblo. Y Jesús lloraba. Porque ya él sabía lo que le vendría a este pueblo por causa de su dureza. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán, como llegará el momento en que los enemigos vendrán a tu vida por haberte hecho de oídos sordos a Dios. Llegará el momento en que terminarás siendo sometido, más sometido de lo que estás en él. Llegará el momento en que tus cimientos se derribarán, en que tu casa se vendrá abajo, en que tu salud empeorará. Llegará el momento en que tu salud mental se desvanecerá. Llegará el momento, mi amado, y por eso Dios te da aviso en esta hora, de que tu condición será peor. Si estos estaban mal, lo que les vendría sería peor. Jesús lloraba. Decía, si ustedes me escucharan, si ustedes creyeran. Y amado, esto aconteció. Yo decía, Padre, esto es la historia. Puedes buscar cualquier libro de historia. Saca la Biblia, vete a cualquier libro de historia y te va a validar estos hechos que habla la palabra. Y escúchame, si lo que Jeremías profetizó aconteció, si lo que Jesucristo profetizó aconteció, porque el templo, ese majestuoso, fue derribado. Dice que no quedó piedra sobre piedra. Los romanos se encargaron. No quedó nada. Porque como era tan majestuoso, dicen que el incendio, porque fue destruido a través de un incendio, derritió todo el oro. Y procuraron llevarse todo. Bueno, lo que queda allá, el muro de los lamentos, ese pedazo que queda allí donde van a llorar y a lamentarse. No quedó nada. Y no le creyeron al maestro. Porque no quisieron reconocer que Dios lo había enviado como su Salvador. ¿Y qué determinó Dios para Israel? En el caso de Israel. Porque Dios todavía no ha terminado con Israel. Hasta que reconozcan, mire, con su boquita declare que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todavía queda tiempo profético que cumplirse con ellos. Pero aún hoy muchos judíos siguen reconociéndolo como el Hijo de Dios y se están convirtiendo, gloria al Señor. Pero proféticamente quedan unos eventos a nivel como nación. Ahora, aquí hay otra parte que Jesús añade, aparte de haber profetizado la destrucción de este templo, en cuanto a Israel. Pero dice más adelante en el capítulo 21
que aparte de lo que iba a acontecer con este templo, con este pueblo, porque eso fue, olvídese, una persecución con el Imperio Romano y, bueno, una revolución entre los judíos, romanos, bueno. Pero Jesús también dijo algo más adelante, que tiene que ver contigo y conmigo. Habló también de su regreso. De su regreso. Algo que está por acontecer. Y si todo lo demás que se ha profetizado ha acontecido, ¿por qué no va a acontecer este evento? De la misma manera que Dios declaró que vendría por primera vez, también vendrá por segunda vez. Y Jesús dijo, aparte de haber hablado de lo que acontecería con el templo, de unas señales que anunciarían su regreso. Pasarán cosas extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas a nivel cósmico. El cielo también anuncia su regreso. Pero también a nivel social, político, religioso, en otras esferas, dice que la maldad iría en aumento, la apostasía. Todo esto sigue ocurriendo. Nadie sabe día y hora, pero hay algo cierto y seguro: su regreso, su retorno. Y Jesús viene y te dice lo mismo como le dijo al pueblo de Israel: como yo quisiera que tú creyeras esto, para que te libres. No como en este momento estuvo hablando de lo que venía de la destrucción del templo y de toda esa persecución. Ahora te dice, como yo quisiera que tú te libres del juicio final que viene para aquellos que se resistieron en reconocerme como su Salvador. Como yo quisiera que cuando yo regrese y separe los que son míos de los que no son míos, yo pueda decir, ven, que tú eres de los míos. Como yo quisiera que cuando yo vuelva, poderte decir, buen siervo, ven, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo que yo te doy. Como yo quisiera que cuando yo vuelva pueda ver tu rostro y que seas parte de mi pueblo. Como yo quisiera que tú estés conmigo para siempre. Como yo quisiera que tú entendieras que yo vine a salvarte. A que puedas tener una vida plena. A que sepas que a pesar de los malos tiempos, las malas noticias, no tienes por qué temer. Porque de la misma manera que el Padre le dijo a aquel pueblo, quédense en Babilonia, no se preocupen, aunque los tiempos no sean los mejores, aunque haya peligro, aunque haya escasez, no importa, yo los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes como estuve con mi pueblo allí en Gosén, mientras el ángel de la muerte ejecutaba mis juicios. No se preocupen, porque yo soy el Dios de vida, yo soy el Dios que protejo a mi pueblo, yo soy el Dios que vine a dar paz a todo aquel que en mí crea. Hoy Jesús te dice, como yo quisiera, porque es que donde único vas a encontrar seguridad va a ser en su palabra. En su palabra. Esto no es cuestión de lugares. Esto no es cuestión de hacer cosas. No, esto es cuestión de fe. Esto es una cuestión de confianza en el Dios que dice, no temas.
yo estoy contigo. En aquel que dice, el que habita al abrigo mío, yo lo protejo. Y no tiene temor de malas noticias, no tiene temor de lo que acontezca ni en la naturaleza, ni en el mundo geopolítico, ni en la religión. No importa. Yo soy el Dios que protejo a mi pueblo, porque no lo he puesto para juicio, sino para salvación y vida eterna. No tienes por qué temer. Esto no es cuestión de salir corriendo para un lugar o para otro. Esto no es cuestión de buscar palabras proféticas. Es cuestión de creer la palabra que ya está revelada en su santa y divina palabra. Yo vuelvo por mi pueblo. Yo vuelvo por todos aquellos que creen en mí. Y también vengo a ejecutar juicio para aquellos que me despreciaron. Y solamente nos exhorta que estemos atentos a los tiempos, vigilantes en todo momento, confiados en su palabra. Ahí es que está nuestra seguridad, porque en Él es en el amén y es amén. Lo que promete lo cumple. Y todo a lo largo de la historia ha constatado su veracidad, que es el Dios de verdad. Y se ha prometido que vuelve, y que no tenemos que tener temor de nada de lo que acontece alrededor nuestro. No importa los juicios que veamos en las naciones, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro buen pastor y nos guarda y nos protege del mal. Nos acompaña en la aflicción, en la adversidad. Ante cada prueba nos dará una salida. Nos dará el pan necesario. Nos dará la paz, la palabra que nos consuela en todo tiempo. Y nos guiará por el mejor camino, como guió a su pueblo cuando los sacó de Egipto. Y sabía que llevarlos por aquel camino los esperaban los filisteos. Y dijo, por aquí no, los voy a guiar por el mejor camino. Y nosotros lo único que debemos confiar es en su palabra. Y no salir corriendo como una manada desesperada, sino confiar en su bendita palabra que nos promete su regreso y que mientras vuelve simplemente debemos estar atentos a su consejo, vivir en santidad, en paz con Dios y con nuestros semejantes. Así que, mi amado, si no te sientes seguro, yo espero que corras a los brazos del Maestro, aquel que te ama, aquel que quiere lo mejor para tu vida, para los tuyos, aquí y por la eternidad. Hay esperanza hoy para ti. Todavía hay esperanza. Todavía la puerta no está cerrada para tu vida. Y si hoy eres sensible a este mensaje, te tornas a Dios y te dejas guiar por el mejor consejo, confiando que en su palabra siempre tendrá la seguridad de que irás por el camino correcto. Entonces, la paz que tanto anhelas vendrá a tu corazón. Simplemente confía en Dios. Él te ama. Y cuando te da un consejo, lo hace por el bien tuyo, siempre procurando tu bienestar. Confía en Él. Él te ama. Tórnate a Dios, que Él te recibirá. Busca tu seguridad para ti y para los tuyos en Él, pues solamente en Él estarás protegido en medio de los tiempos en que estamos
y los que seguiremos siendo nosotros, siendo testigos de los que vendrán, pero nosotros no tenemos por qué temer, pues Dios está con nosotros. Dios nos ama, Dios nos protege y nos guiará por el mejor camino. Que Dios te bendiga grande, pero grandemente. Espero de todo corazón que seas sensible a este deseo de Jesús. Como yo quisiera que tú me creyeras por el bien tuyo, porque lo único que quiero es hacerte bien. Recibe este amor de Dios para tu vida. Confíale tu vida a Dios, tu futuro, los tuyos no estarán en mejores manos que las de nuestro Dios. No faltará el pan a tu mesa. No faltará la decisión correcta en momentos de confusión. No faltará la guianza de Dios para tu vida. No faltará la paz para tu alma. Eso está asegurado porque fiel es el que lo promete. De ti depende, mi amor, que tomes la mejor decisión. Y espero en el Señor que seas iluminado a través de su palabra y corras a los brazos de tu Salvador. En el bendito nombre de Jesús. Amén.